Bien, vamos entonces ahora a considerar una definición que es importante para el desarrollo posterior. Vamos a suponer que tenemos una aplicación f de omega en R, una función arbitraria. Entonces vamos a definir la parte positiva de f, que se denota como f más, como el máximo entre f y 0. También se acostumbra a escribir f o 0. Y f menos la parte negativa de f va a ser menos el mínimo entre f y 0. También se acostumbra a denotar como f y 0. Veamos un ejemplo. Supongamos que el omega es igual a ABC y que f de omega en R está definida por f de A es pi, f de B es menos 5 y f de C es menos 1/2. Entonces, veamos a ver a qué es igual la parte positiva de f. Entonces, a A lo tenemos que enviar en el máximo entre f de A y 0. Como f de A es pi, entonces el máximo entre f de A y 0 pues es 0. A B lo vamos a mandar en el máximo entre f de B y 0. Como f de B es menos 5, entonces el máximo entre f de B y 0 es 0. Aquí cometimos un error, esto es pi. ¿Sí? A B lo va a mandar entonces a 0 y a C también lo va a mandar a 0. La parte negativa, entonces va a ser, miremos primero quién es el mínimo entre f de A y 0. Entonces el mínimo entre f de A y 0 sería el mínimo entre pi y 0, pero el mínimo sería 0 y menos el mínimo, entonces nos daría 0. El f menos de b, ¿qué sería? Miremos primero quién es el mínimo entre f de b y 0. El mínimo entre f de b y 0 es menos 5. Entonces, menos el mínimo me da 5. Y el mínimo entre f de c y 0 sería menos 1/2 y menos 1/2 me da 1/2. Es fácil observar que f es igual a f más menos f menos y que el valor absoluto de f es igual a f más f menos. Esto no es una característica de este ejemplo en particular, eso es válido en general y es fácil de demostrar. De aquí, entonces, si nosotros asumimos que estamos trabajando sobre un espacio medible omega f y f de omega en R es medible, entonces tanto la parte positiva como la parte negativa de f van a resultar ser medibles. Y recíprocamente, si f más y f menos son medibles, entonces f y valor absoluto de f van a resultar ser funciones medibles. Supongamos ahora que el espacio de partida es un espacio de probabilidad. Entonces, supongamos que omega de fp es un espacio de probabilidad y que omega de moño f moño es un espacio medible. Entonces, una aplicación de omega en omega moño se va a llamar f moño variable aleatoria solamente si x es f moño medible. Es decir, las variables aleatorias son casos particulares de las funciones medibles. Cuando el espacio de llegada omega moño f moño es los reales junto con la sigma álgebra de Borel, entonces se dice que x es una variable aleatoria real. Cuando el espacio de llegada es Rn junto con la sigma álgebra de Borel en Rn, entonces se dice que x es un vector aleatorio n-dimensional. Aleatorio n-dimensional. Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, si ustedes se dan cuenta, en la definición de variable aleatoria, el espacio de partida es un espacio de probabilidad, el espacio de llegada no. Vamos a transportar la medida que hay en el espacio de partida al espacio de llegada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, de la siguiente manera. Vamos a suponer que omega de fp es un espacio de probabilidad, que omega moño f moño es un espacio medible y que x de omega en omega moño es una función f moño medible. Entonces, la aplicación p sub x definida sobre f moño de la siguiente manera: p sub x de b es p del conjunto de todos los omega en omega tales que x de omega pertenece a b, siendo b un elemento de f moño. A esta aplicación la vamos a llamar la distribución de la variable aleatoria x. Veamos un ejemplo.
Supongamos que omega es el conjunto cuyos elementos son A, B, C y D, que F es la sigma álgebra total y que la medida de probabilidad P está determinada por el vector de probabilidades que a lo manda en un séptimo, a B en 2 séptimos, a C en 1 séptimo, a D en 3 séptimos. Supongamos que omega moño es el conjunto 1, 2, 3 y que la sigma álgebra F moño es la generada por el conjunto cuyo único elemento es 1. Supongamos ahora que X es una aplicación que va de omega en omega moño, A, B, C, D. A vamos a suponer que lo envía en 1, que a B también lo manda en 1, que a C lo manda en 2 y a D lo manda en 3. Pues la forma como se consideró la sigma álgebra en el conjunto de partida, pues esto va a resultar ser una variable aleatoria. Pues la sigma álgebra F es, en este caso la estamos tomando como la sigma álgebra total. Veamos a ver quién es P sub X. P sub X va a estar definida entonces de F moño en el intervalo 0, 1. ¿De qué manera? Entonces veamos a ver. Entonces vamos a ver en qué envía vacío, en qué envía el conjunto cuyo único elemento es 1, en qué envía el conjunto cuyos elementos son 2 y 3 y en qué envía omega. Entonces, ¿quién sería P sub X de vacío? Pues P sub X de vacío va a ser P de que X pertenezca a vacío. Es decir, va a ser P del conjunto de todos los omega en omega, tales que X de omega pertenece a vacío, pero esto es P de vacío y eso nos da 0. ¿En qué va a mandar al 1? Entonces va a ser P sub X del conjunto cuyo único elemento es 1. Entonces va a ser P del conjunto de todos los omega en omega cuya imagen es 1. Pero ¿esos quiénes son? Son el conjunto AB. Y P del conjunto AB, por la forma como está definido, pues esto es 3 séptimos. ¿Quién es P sub X del conjunto cuyos elementos son 2 y 3? Entonces, pues veamos a ver qué es esto. Esto sería P del conjunto de todos los omega en omega, cuya imagen es 2 o 3. Entonces sería P de CD, pero P de CD es 4 séptimos. Y finalmente, P sub X de omega, pues es P sub X del conjunto cuyo único elemento es del conjunto omega, y esto es P del conjunto de todos los omega en omega, tales que X de omega pertenece a omega moño, pero eso es P de omega, y esto nos da 1. Entonces, esa sería la distribución de esta variable. Haciendo uso de las propiedades de la imagen recíproca, es fácil verificar que P sub X es una medida de probabilidad sobre omega moño F moño. Entonces, una observación, ¿sí? P sub X es una medida de probabilidad sobre omega moño F moño. Omega moño F moño. Veamos a ver por qué. Entonces tenemos que verificar que satisfacen los tres axiomas de la definición. Lo primero, P sub X de omega moño es igual a P de que X pertenezca a omega moño, y esto es P de omega y esto es 1. Por otra parte, P sub X de cualquier A, pues es P de que X pertenezca a A, pero como P es medida de probabilidad, esto es mayor o igual que 0 para todo A que esté en F moño. En tercer lugar, si tomamos una sucesión A1, A2 de elementos en F moño, 2 a 2 disyuntos, sigo para todo diferente de J, entonces, ¿qué vamos a obtener? Tendríamos que P sub X de la unión y variando de 1 en adelante de los A sub I's, pues esto ¿qué es? Es P
de la imagen recíproca por X de la unión y variando de 1 hasta infinito de los A sub I's. Pero por propiedades de imagen recíproca, esto es la unión y variando de 1 a infinito de X a la menos 1 de los A sub I's. Como los A sub I son dos A disjuntos, sus imágenes recíprocas también lo van a hacer. Y como P es medida de probabilidad, pues esto es la suma y variando de 1 a infinito de P de X a la menos 1 de A sub I. Pero eso, por definición, es precisamente P sub X de A sub I. De 1, 2 y 3 concluimos que P sub